9 soldados, 9 luchadores por la paz también fueron asesinados. Y con el sentimiento de repudio por este hecho, que muy poco contribuye a la paz, que parece más una contradicción con esos propósitos de paz. Hoy en Sala de Prensa tenemos como invitados a Camilo González Pozo, director de Indipaz, a quien le damos la bienvenida. Doctor Pozo, ¿cómo me le ha ido? Sí, un buen día, buenas noches. Un saludo para ustedes. Y también a esta hora se encuentra con nosotros Wilfredo Cañizares, él es defensor de derechos humanos y también está al frente de la Fundación Progresar del Catatumbo. Bienvenido. Muchas gracias, José Miguel, por la invitación. Saludos. Doctor Camilo, inicio con usted. ¿Qué información tienen ustedes tras este atentado del ELN? Durante el transcurso del día hablábamos con Wilfredo y él fue muy responsable al momento de referirse sobre este tema. ¿Por qué responsable? Porque él manifestaba, aún ninguna de las guerrillas, o sobre todo el ELN, se ha atribuido este atentado, pero el gobierno nacional ha dicho, es el Ejército de Liberación Nacional. ¿Ustedes de pronto qué información manejan? Bueno, la información que tenemos es de fuente oficial, que le atribuye esta acción al Ejército de Liberación Nacional. Y pues todo indica, todas las informaciones que hemos recibido a lo largo pues, de este día indican de que es así. Pues queda el margen de pronunciamiento por parte del ELN. De todas maneras, pues es un hecho gravísimo que pues, ha motivado esta reacción nacional y también del gobierno de buscar pues, unos nuevos términos para este proceso que difícilmente puede continuar si el ELN es el responsable, como parece, y al mismo tiempo va a continuar con atentados y con acciones fatales como esta. Wilfredo, usted es experto en esta región, en el Catatumbo, lo hablábamos durante el transcurso de la mañana. ¿Qué es lo que está sucediendo en esa zona del país para dar un contexto, si lo podemos calificar de esta manera, un contexto de conflicto, de guerra que se está registrando en esa zona de Colombia? Bueno, José Miguel, esta es una zona que es una retaguardia estratégica del ELN. El ELN se asentó ahí desde finales de la década del 70 e incluso su comandante histórico, Manuel Pérez Martínez, el sacerdote español, bautizaba niños ahí y hacía matrimonios en la zona, toda esta zona del Carmen, Teorama, Convención y Ocaña. Entonces, una zona muy representativa para el ELN, y el ELN ahí ha constituido una verdadera retaguardia en todo el territorio. Esto es un corredor estratégico porque la parte alta, José Miguel del Carmen, comunica con la serranía del Perijá, que durante muchos años el Comando Central estuvo alojado ahí en esta cordillera. Pero igualmente es una zona en donde en los últimos 2 años ha comenzado a tener presencia el Frente 41 de las FARC, que se autodenominan el Cacique Upar, que es el desdoblamiento de un frente de la disidencia de las FARC que opera en el centro del Cesar, porque el Carmen, en la parte alta del Carmen, hace límites con el centro del Cesar, con Curumaní, con Pailitas, con Pelaya. Y esta zona también, hay que decirlo, es una, o hasta hace poco era una de las rutas de salida de la droga hacia la costa caribe colombiana, de la coca, de la pasta de coca producida en el Catatumbo. Doctor Camilo y también doctor Wilfredo, quiero que entremos en materia y quiero hablar de lo que puede pasar en los próximos días, pues en esta negociación que se viene adelantando con esta guerrilla del ELN y también entre el gobierno nacional. Vamos a ver algunas de las reacciones y quiero hacer énfasis en 2 reacciones que vamos a ver a continuación aquí en pantalla. Ahí vamos a ver la reacción, obviamente, del presidente Gustavo Petro, acá la estamos viendo y la voy a leer. He convocado a consulta a la delegación del gobierno en la mesa del ELN, países garantes y acompañantes. Un proceso de paz debe ser serio, responsable, con la sociedad colombiana. Doctor Camilo, usted de pronto
bajo la experiencia que tiene en todo el tema del conflicto armado en el país, ¿qué significa esto, convocar a consulta a esta delegación y qué determinaciones se podrían tomar? Me parece que hay que leer la declaración del presidente al tiempo con la de Oti Patiño, que es el delegado del presidente que encabeza las conversaciones con el ELN. Y Oti Patiño dice que no solamente que se solidariza con las familias de los soldados y que condena este tipo de actos, sino que en la reunión del lunes con el presidente va a proponer que se coloque como punto urgente en la próxima reunión con el ELN el tema de el alivio humanitario, el cese de cualquier agresión a la población civil y el cese al fuego. Es decir, no hay un lenguaje de suspensión de la mesa, de ruptura de las conversaciones, pero sí de replanteamiento de la agenda, porque en la agenda que se publicó después de las sesiones en México, el tema del cese de hostilidades aparece, no aparece, la palabra cese de hostilidades no está en el libreto, menos alivio a la población civil de cualquier agresión armada. Y lo del cese al fuego está por allá en la página 11, ¿no? Es decir, que no se demuestra que le esté dando la importancia que ha sido parte de la estrategia de esta conversación, de estas conversaciones, el alivio humanitario y el cese de cualquier ambiente de hostilidad para la población civil. Entonces yo creo que lo que va a haber es un replanteamiento. Vamos a esperar, dependiendo de también cómo reaccione el ELN, si el ELN lo que quiere es mantener este tipo de acciones y precipitan nuevos hechos, quiere decir que ellos están por la ruptura, porque están hablando, utilizando un doble lenguaje. Entonces uno escucha a Pablo Beltrán, él dice que el ambiente está mejor, que se está desescalando la conflictividad, que consideran excepcional que están hablando con un gobierno progresista de izquierda y que es la gran oportunidad para la paz. Pero por otro lado tenemos voceros como algunos del Frente Oriental y estas acciones de hecho, que es lo que están diciendo, es que le van a aplicar a Petro la lógica de objetivo militar, es decir, que el gobierno de Petro sería considerado como un enemigo, y esto está en línea con la afirmación que está haciendo el ELN de que las fuerzas militares dirigidas por el presidente de la República están en alianza con los paramilitares o lo que ellos llaman paramilitares de las disidencias y del Clan del Golfo para combatirlos. Si ellos siguen en esa lógica, van a la ruptura o van a producir hechos que llevarían a la suspensión de la mesa. Pero todavía hay un margen para las rectificaciones y la sensatez, porque es que estas acciones son de una irresponsabilidad y una miopía política enorme. El hecho de que no se esté en un cese al fuego no quiere decir que no deba considerarse el ambiente político del país. El ELN lo sabe, ellos saben que pueden reventar este proceso, que con 4 atentados más acaban con las posibilidades de ese diálogo, y de modo que aquí no hay ingenuidades. O hay una verdadera voluntad de marchar al desescalamiento, o van a precipitar y a arrinconar la voluntad del gobierno y a llevarnos a una situación de crisis en estas conversaciones. Wilfredo, ¿usted qué piensa al respecto? ¿Qué se espera en los próximos días? ¿Qué determinaciones o qué decisiones debería tomar el gobierno nacional? Y el doctor Camilo toca un punto importante y es ese pronunciamiento que se dio en las últimas horas por parte de Oti Patiño, en donde pues reconocen que el ELN tiene atemorizada o intimidada a varias poblaciones en varios departamentos o regiones del país, pero hace un llamado a que sea prioritario el cese al fuego. Pero pues bueno, ya llevamos 2 ciclos y ese tema no se ha tocado y como lo dice el doctor Camilo está en el punto número 11, o sea, bien abajo. Sí, José Miguel, lo más grave de todo esto también es que todo indica que el ELN está en una campaña militar. En los 3 primeros meses de este año, nuestro Observatorio de Derechos Humanos ha reportado 14 acciones violentas del ELN en el norte de Santander, que se suman a las 153 acciones que ha realizado desde el 2021 solo en norte de Santander. Esto es una situación supremamente grave que nos parece que el camino es, como lo plantea Camilo, la rectificación y la decisión del presidente va a ser fundamental. Aquí hay otro elemento que quiero
señalarlo, José Miguel, y es que a pesar de los hechos tan graves como el atentado del día de hoy, pero estos son hechos públicos que llevan a esto, a la discusión y al rechazo y a rectificación. Aquí están ocurriendo muchas cosas invisibles y silenciosas que no tienen ni este cubrimiento mediático porque no hay la posibilidad de conocerlas y de darle la difusión. Y es todo lo que está pasando con la población civil, con las autoridades locales, con las organizaciones y los liderazgos sociales y defensores de derechos humanos en el territorio. Aquí entonces se impone rápidamente un acuerdo con el ELN para proteger a la población civil, para proteger los bienes civiles y para proteger a las autoridades locales en territorios en donde el ELN prácticamente ejerce un control social y territorial. Quiero que veamos a continuación, doctor Camilo, también el pronunciamiento de la misión de verificación de la ONU en Colombia. Lo hizo su jefe, que es Carlos Ruiz Massieu, de las Naciones Unidas. Ahí estamos viendo, condeno enérgicamente el atentado contra el ejército en el Catatumbo, toda mi solidaridad con las familias de las víctimas, la fuerza pública y el gobierno de Colombia. La violencia en todas sus manifestaciones socava los esfuerzos para consolidar la paz. Lo cierto es que muchos sectores están preocupados por la situación que está viviendo el país. Doctor Camilo, ¿qué le podemos decir a los habitantes del Catatumbo, a la gente que hoy de pronto nos está viendo, que se levantó con esta noticia? Porque bueno, obviamente uno entiende que esto es un proceso, no es nada fácil, hay dos partes, pero hay una tercera parte que es muy importante y es la sociedad. Son los colombianos, que muchos están pidiendo que no se negocie con esta guerrilla, que haya contundencia contra esta guerrilla, pero hay quienes dicen, oiga, esperemos, creamos, hay que pensar en la paz, hay gente pro paz. ¿Qué responderle a esa gente? Muy importante la voz de la gente del Catatumbo, de las organizaciones sociales, comunales, de diversos sectores que están muy organizados. Y pues lo que me parece a mí que corresponde es que se pronuncien a favor de la paz y del cese de todo tipo de acciones militares en su territorio. Yo creo que el territorio del Catatumbo podría ser un espacio para una experiencia de territorio de paz, donde se den condiciones muy particulares de inversión pactada por las comunidades, un verdadero laboratorio de paz, pero desde abajo, de las comunidades, una experiencia sin armas, pero que va a contribuir muchísimo, contribuiría muchísimo a las conversaciones, a la mesa y demás. Pero eso le corresponde a la sociedad, a las organizaciones sociales, levantar la voz. Y ojalá, como ha mostrado en otras ocasiones, su independencia, en esta ocasión también le digan al ELN que ya basta, que no es el momento de convertir el Catatumbo en otro escenario, otro centro de operaciones de guerra, sino que es el momento de los territorios de paz. Entonces, esa voz es muy importante. Hay voces que hemos escuchado en el Catatumbo sobre temas que podrían explorarse. Por ejemplo, frente al tema de los cultivos de coca, es que el Catatumbo es el que tiene la mayor producción en Colombia, es la región que ocupa el primer lugar. En Colombia en producción de pasta básica. Y allí las comunidades, en la gran asamblea cocalera que se realizó a finales del año pasado, plantearon una estrategia de dejación de la hoja de coca. Y el pueblo barí ha pedido que se salga la pasta básica, la cocaína y los daños ambientales del Catatumbo. En eso podía sintonizarse incluso el ELN, que también en otras regiones ha visto que la cocaína y toda la economía de la coca es un atentado contra la juventud, contra la población civil, contra la organización, contra el poder popular. Entonces yo creo que es el momento, no del camino de las campañas militares, sino por el contrario, de los ceses al fuego, del alivio humanitario y de las experiencias desde la base de las comunidades. Entonces, esperemos. Yo tengo un aprecio muy grande por las organizaciones del Catatumbo, por las organizaciones rebeldes pacíficas, porque hay una rebeldía armada que ya está arcaica y es perjudicial para la democracia. Hay una rebeldía social que tiene que canalizarse precisamente de manera constructiva, pero constructiva
en alivio humanitario y cese de hostilidades a la población y cese al juego y de confrontaciones. Hacer del Catatumbo un territorio sin confrontaciones armadas me parece que sería un objetivo muy importante y allí la voz la tienen las comunidades. Wilfredo, ¿qué dicen las comunidades y los habitantes allá en la zona del Catatumbo? ¿Está de acuerdo con lo que dice el doctor Camilo González Pozo al respecto? ¿Hay quienes le siguen apostando y piensan en la paz o hay quienes dicen mano fuerte? Y digo mano fuerte porque lo que hablábamos esta mañana también, muchos gobiernos han dicho vamos a mandar 20.000, 30.000, 40.000 hombres al Catatumbo, pero no han podido tomar el control y tampoco retornar la tranquilidad a los habitantes de esa zona del país. Pues José Miguel, nosotros somos un departamento y la región del Catatumbo es una región que toda la vida ha sido golpeada fuertemente por la violencia de todo tipo. Aquí hemos sufrido y los distintos gobiernos han probado de todo desde el punto de vista de la respuesta militar y policial al problema del conflicto en el departamento y en la región, y eso no ha solucionado nada, al contrario, ha agravado. La última decisión que se tomó en este sentido fue cuando las disidencias de las FARC hicieron los atentados al helicóptero del presidente, el atentado acá en el centro de la ciudad, la Brigada 30. La decisión del gobierno del presidente Duque fue instalar un comando unificado de Norte de Santander con 20.000 hombres. Eso no ha funcionado y eso ha sido lo mismo, es una receta fracasada en la región. Y eso lo sabemos todos, lo saben las organizaciones, lo saben las comunidades, lo saben las autoridades locales, y lo que hemos insistido y hemos pedido es en explorar otros caminos que lleven a dar respuesta. Nosotros nos preocupa enormemente, José Miguel, y es que todo este tema siga dándose en reuniones, en encuentros, y no hay respuesta. La región necesita respuesta. Necesitamos un gobierno que responda rápidamente a problemas elementales que no han tenido respuesta nunca, que lleven los jueces a los municipios. Por ejemplo, después del asesinato de la doctora Esperanza en Tibú, hace casi 3 años, en vez de fortalecer el gobierno Duque o la fiscalía local, lo que hicieron fue quitarla. Entonces tienen que venir a Cúcuta a poner denuncias, instalar esa fiscalía, que el bienestar familiar esté, que la Corporación Ambiental controle el tema de la tala y la deforestación, que funcione el Estado. Eso no necesitamos un acuerdo de paz, no necesitamos años, no necesitamos 1000 reuniones. El Estado y el gobierno tienen que funcionar en el territorio como un elemento clave para solucionar problemas más complejos como la coca, como la ilegalidad, como la minería, como los grandes proyectos extractivistas y agroindustriales que están en la zona. Doctor Camilo, quiero que veamos también el pronunciamiento y otro de los temas que de pronto se ha convertido en algo fundamental para analizar es la estructura que tiene el ELN, porque es una estructura que no va en línea, no tiene una verticalidad, que de pronto todos vayan con el mismo objetivo y sentido. Y uno de esos comandantes que de pronto se ha mostrado en desacuerdo con algunas decisiones y de pronto no estaban de acuerdo en muchas cosas en estos ciclos de diálogo ha sido Antonio García. Y voy a citar el siguiente trino que estamos viendo ahí en pantallas, que ha llamado mucho la atención, y lo leo. Aún no existe acuerdo sobre cese el fuego entre el ELN y el gobierno colombiano. Por tanto, el ELN puede realizar acciones militares, así como las hacen la policía y las Fuerzas Armadas gubernamentales. Cuando las Fuerzas Armadas y la policía realizan golpes contra nuestras fuerzas guerrilleras, la revista Semana no dice que están torpeando la paz. Qué lindo el equilibrio informativo y la objetividad. Doctor Camilo, ¿qué podemos decir eso? O sea, aquí pareciera, dicen, pues como no hay un cese al fuego, nosotros podemos continuar haciendo las operaciones y el ejército también. ¿El gobierno tendrá que ceder y hacer un cese al fuego unilateral? Sí, mira, desde el punto de vista formal es cierto que no se ha firmado cese al fuego, pero es que aquí hay asuntos políticos y el asunto político es que se está trabajando en unas mesas en la idea de desescalar el conflicto e ir a un cese al fuego. Y hay momentos políticos. Entonces, me parece que la argumentación que hace Antonio García es de un formalismo sin política,
¿no? Y por supuesto que se han dado conversaciones en Colombia, con la buena parte de las conversaciones que se hicieron durante la administración Santos con las FARC y con el ELN, fue sin cese el juego. Y el presidente Santos se inventó una fórmula que decía hacer la guerra como si no se estuviera en una mesa de paz y construir la paz como si no se estuviera en guerra. Eso se dio en ciertos límites, pero es que estamos en otro momento. Precisamente el hecho de que se esté en un gobierno particular, donde triunfó una fuerza de izquierda y una coalición inestable entre el pacto histórico y fuerzas tradicionales, ¿no? Incluso hasta de derecha, eso hace que el tiempo político, digamos, el margen de maniobra del gobierno sea muy pequeño, y eso lo saben los del ELN. Entonces, aquí no se trata del formalismo de que no se ha firmado, se trata de la responsabilidad política. Y Antonio García lo sabe. Antonio García es una persona que tiene mucha experiencia, un gran recorrido, y es una persona que ha aprovechado el tiempo para estudiar. Y él sabe que en esto dosifica y que puede precipitar una crisis. No basta con que manden 20 muchachos en moto a poner petardos en las ciudades para que generen un clima de incertidumbre y obliguen, le quiten del oxígeno al gobierno para seguir en una estrategia de solución negociada para la paz. Es decir, allí yo creo que hay una retórica completamente formalista por parte de Antonio García, que no tiene consideración con la situación política. Lo concreto es que ellos están declarándole la guerra a un gobierno. No pueden decir que es que las Fuerzas Armadas y nueve soldados campesinos, indígenas, entonces son ruedas sueltas y que representan el aparato represivo militar. No, son las Fuerzas Armadas, lo dijo el presidente en su comunicado. Dijo las Fuerzas Armadas del Gobierno del Cambio. Dice textualmente el gobierno. Lo que le está diciendo al ELN es que toma nota el gobierno de que el ELN le está declarando la guerra. Tiene que ser responsable el señor García, ¿no? Y además porque el presidente no puede hablar de otra forma, ¿no? Sueltan otro petardo o hacen otro ataque, que esos ataques pues son de una tecnología primitiva, que pasan 4 tipos en 2 motos y tiran una granada a un puesto, a una estación de policía o a un cuartel, pero generan un hecho político que a ellos los desprestigia. Es que es la cosa más absurda, porque ellos creen que acumulan fuerza, que ganan territorio, lo que hacen es aislarse de la opinión nacional e internacional, pero en cambio colocan al gobierno en situaciones cada vez más limitadas para maniobrar frente a un país donde la credibilidad de que estas conversaciones con el ELN lleven a buen término son muy pocas. El ELN no está maduro para dejar la lucha armada, eso lo sabe todo el mundo en Colombia. Ellos están explorando. Todavía no han cambiado ese modelo de revolución por contrato con vigilancia armada. Esa es la cosa más absurda, no lo han cambiado. Vamos a la mesa para que nos hagan las transformaciones y las vamos a vigilar con armas porque de pronto nos incumplen como a las FARC. Con esa lógica no va a ninguna parte. Entonces, un discurso poco creíble y una práctica irresponsable es la combinación perfecta para arrinconar la política de paz, sabotear una política y una posibilidad de solución política negociada. Wilfredo, finalmente, quiero preguntarle, el gobierno anterior, la administración del entonces presidente Iván Duque, manifestó siempre que no se iba a sentar con el ELN hasta que hubiese voluntad de cambio, donde dejaran de secuestrar, de hacer atentados, atacar a la fuerza pública, a la sociedad civil, y nunca pasó. En esta oportunidad, el gobierno del presidente Gustavo Petro le apostó a esta propuesta de paz total, le apostó nuevamente a iniciar estos ciclos de diálogos con el ELN, pero bueno, en los últimos días y meses se han presentado este tipo de atentados o ataques a la fuerza pública que han terminado pues mal. ¿Qué debería entonces pasar, Wilfredo, en los próximos días allí en la región del Catatumbo, teniendo en cuenta que hay miedo, que hay zozobra
¿Y qué decisiones debería entonces tomar el gobierno mientras que inician los otros ciclos y se puede llegar a eso que están esperando, a un cese al fuego como lo ha pedido el mismo Oti Patiño por medio de este comunicado? Pues mire, José Miguel, en la región y en el departamento somos unánimes en pedirle al gobierno nacional priorizar la discusión con el ELN, el tema del cese a las hostilidades. El cese a las hostilidades entre los armados que incluya un fuerte componente de protección a la población civil, de exclusión de la población civil, los bienes civiles y las autoridades locales en el departamento. Creo que si se toma ese tema de manera prioritaria, se puede avanzar, porque hay un escenario de apoyo social, de apoyo regional alrededor del tema del diálogo con el ELN. Nosotros quienes estamos acá, José Miguel, quienes hemos sufrido la violencia y la seguimos sufriendo porque esto no para, ni ha parado la violencia en contra de las organizaciones, los defensores, los líderes y las comunidades, quienes lo seguimos sufriendo. Tenemos claro que hay que rodear la iniciativa de paz y la mesa, pero se debe avanzar. Esto no puede ser un diálogo eterno y no puede ser al final de todo el proceso discutir un cese de hostilidades, un cese al fuego. No, lo que estamos proponiendo es que se priorice la discusión del cese a las hostilidades y al fuego como una forma de avanzar y crear un clima que permita en los territorios lo que el gobierno nacional ha llamado los alivios humanitarios. Doctor Camilo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Un gran saludo y ojalá esto se mejore en este ambiente porque la situación es... Sin duda, sin duda. Doctor Wilfredo Cañizares, muchas gracias por estar con nosotros. A usted muy amable, muchas gracias por la invitación. Y a ustedes también muchas gracias por estar conectados con Sala de Prensa. Continúen con toda la programación de Caracol ahora. Feliz noche.